En el centro de Pekín se alza la Ciudad Prohibida, un símbolo de misterio y poder. Durante siglos fue el epicentro de la vida imperial china, testigo de ascensos y caídas de emperadores. Sus muros guardaron secretos y ceremonias grandiosas, inaccesibles para el pueblo común. Hoy, sus puertas abiertas nos invitan a descubrir 500 años de historia. Más que una atracción turística, es la culminación de la arquitectura, filosofía y arte chinos. Cada teja, dragón y patio cuenta historias de poder divino y la búsqueda de armonía con el cosmos. Entrar aquí es viajar en el tiempo, a una época de esplendor e intriga. Imagina un recinto con casi 1000 edificios y 10.000 habitaciones, gobernado por 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Para la gente común, lo que ocurría dentro era un misterio absoluto. Hoy, al recorrer sus plazas y salones, sentimos el peso de la historia y el puente entre el pasado imperial y el presente vibrante de China. La Ciudad Prohibida nos enseña cómo el arte y la arquitectura expresan ideas profundas sobre el orden y la espiritualidad. Es un libro de historia en madera y mármol, esperando ser leído. Descubramos juntos los secretos que guarda este tesoro. La Ciudad Prohibida nació del sueño del emperador Yongle en el siglo XV. Más de 1 millón de trabajadores y 100.000 artesanos construyeron este complejo en solo 14 años. Materiales preciosos viajaron desde todos los rincones de China, maderas exóticas, mármol y ladrillos especiales. El diseño, obra de Kuai Xiang y otros maestros, siguió principios de cosmología, feng shui y filosofía confuciana. Todo, desde la orientación hasta la disposición de los palacios, reflejaba el orden del universo con el emperador en el centro. Así nació una ciudad amurallada, protegida y majestuosa, que marcó el estándar de la arquitectura asiática por siglos. La Ciudad Prohibida fue el hogar exclusivo de emperadores, sus familias y miles de sirvientes. El acceso estaba prohibido para el pueblo. Entrar sin permiso era castigado con la muerte. Este aislamiento reforzaba el estatus divino del emperador, considerado el hijo del cielo. La vida palaciega era un mundo de rituales, jerarquías y vigilancia constante. Los eunucos, únicos hombres permitidos en la corte interior, garantizaban la pureza del linaje imperial. Las intrigas y rivalidades eran parte del día a día, en medio de un lujo extraordinario, pero también de aislamiento. Las mujeres de la corte vivían rodeadas de belleza, pero con libertad limitada. La Ciudad Prohibida fue un escenario de poder absoluto y a la vez de soledad y secretos. El diseño de la Ciudad Prohibida es un mapa del universo según la filosofía china. Dividida en corte exterior, yang pública y corte interior, yin privada, refleja el equilibrio cósmico. Los 3 grandes salones de la corte exterior eran el centro del poder y la ceremonia imperial. En la corte interior, los palacios de la familia imperial replicaban esta estructura en menor escala. El color amarillo de los tejados, los dragones y el número 9 simbolizan poder y buena fortuna. Animales míticos en los tejados protegen los edificios y marcan su importancia. Cada detalle arquitectónico tiene un significado profundo, convirtiendo el palacio en un texto tridimensional. La Ciudad Prohibida es la materialización física de la cosmovisión china. Con la caída del último emperador en 1912, la Ciudad Prohibida inició una nueva era. Tras la expulsión de Puyi en 1924, se transformó en el Museo del Palacio, abriendo sus puertas al público. Millones de tesoros imperiales, antes reservados a la corte, ahora educan e inspiran a visitantes de todo el mundo. El museo es un centro cultural vibrante, con exposiciones, restauraciones y actividades educativas. Artesanos modernos preservan técnicas ancestrales, manteniendo viva la herencia del pasado. Hoy, la Ciudad Prohibida es motivo de orgullo nacional y un espacio de encuentro para familias, estudiantes y turistas. Sus patios y salones acogen conciertos y festivales, revitalizando su legado. De corazón cerrado del imperio, se ha convertido en el corazón abierto de la cultura china. La Ciudad Prohibida es patrimonio de la humanidad, desde 1987, reconocida por su valor universal. Es la mayor colección de estructuras de madera antiguas y un modelo de arquitectura palaciega que influyó en toda Asia,
Su diseño expresa la filosofía y cosmología chinas, simetría, jerarquía y armonía. Cada edificio es una obra de arte, con techos curvos, vigas pintadas y celosías intrincadas. El museo alberga más de 1 millón de objetos, desde caligrafía y cerámica hasta bronces rituales. La ciudad prohibida ha sobrevivido a guerras y revoluciones gracias al esfuerzo de generaciones. Es un recordatorio de la importancia de preservar el patrimonio cultural para el futuro. Protegerla es proteger la memoria y la sabiduría de la humanidad. Visitar la ciudad prohibida es un viaje sensorial y espiritual al corazón de China. Cada paso conecta con siglos de historia, desde la grandiosidad de los salones hasta la intimidad de los jardines. Observa los detalles, leones guardianes, pinturas delicadas, juegos de luz y sombra. Este lugar invita a reflexionar sobre el poder, la belleza y la creatividad humana. Es un puente entre culturas y épocas, abierto al mundo. La ciudad prohibida ya no es prohibida, es un legado vivo que nos inspira y nos une. Que su historia y belleza permanezcan en tu memoria como un recordatorio del patrimonio que compartimos y debemos proteger. Y si te ha gustado este viaje cultural, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido fascinante como este. Hasta la próxima, con más historias del mundo en español.